Vamos a terminar con la parte número 3 de esta serie que estuvimos desarrollando las últimas semanas, que hemos titulado Siempre Listos. ¿A cuánto les ha gustado la serie? Excelente. Buenísimo, ha estado buena, de verdad que sí. Espero que también Dios hoy habla a tu corazón y te anime en este tiempo. Y para comenzar quiero recordarte que estamos, ya acabamos ya de pasar ¿en qué mes estamos ya? Ya estamos en marzo, ¿ah? Jesucristo. Es que febrero es un invento de tu imaginación. Yo siempre he dicho que febrero no existe prácticamente. Para mí los únicos 2 días relevantes de febrero son el cumpleaños de mi esposa y el aniversario de la iglesia. Ya se me olvidó febrero. Pero bueno, ya estamos ya en marzo, pero lo que nos quiere decir es que hace poco celebramos nuestro aniversario, 4 años juntos. De verdad que Dios ha sido bueno en gran manera, y una palabra que Dios puso en nuestro corazón para este año 2026, porque siempre buscamos dirección de parte de Dios para cada año tener una palabra, una dirección para caminar durante los siguientes meses, ha sido aún hay más. Aún hay más. Lo van a ver por todos lados, lo van a ver en la merch de aniversario. Ahí lo estoy modelando, el que quiera, todas las tallas. Nada más habla conmigo, con mi esposa, y ahí separamos una talla para ti. Y esta palabra ha sido inspirada en el verso que vemos en Ageo capítulo 2, verso 9, que dice: el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en ese lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Es una palabra maravillosa, ¿verdad que sí? A mí me encanta, me apasiona saber el hecho de que Dios siempre supera nuestras expectativas y siempre hay algo más, hay algo nuevo de parte de Dios, porque aún hay más. Y como aún hay más, debemos estar listos para ese más, ¿sí o no? Y en eso es lo que nos inspiramos para esta serie que estuvimos desarrollando estas últimas semanas, y estuvimos hablando de este concepto de estar siempre listos. Al comienzo le hablamos un poquito de lo que era la filosofía de los scouts, que era estar siempre listos, porque hay una realidad: estamos viviendo en tiempos un poco raros, acelerados. Estamos viviendo en los últimos tiempos. La verdad, desde que Jesús ascendió a los cielos, de allí hasta este momento, tenemos 2000 años de estar viviendo en los últimos tiempos. Y durante estas semanas estuvimos haciéndonos esa pregunta: ¿cómo debemos vivir en esta temporada que nos toca vivir como humanidad? Y estuvimos revisando ciertos consejos del apóstol Pablo que vemos en la carta a los tesalonicenses. Pero me gustaría hacer un repaso, pero también sintetizar un poquito, porque si te habrás percatado un poquito al comienzo, nos respondimos la siguiente pregunta: ¿cómo estar listos para vivir en los últimos tiempos? La pregunta de cómo estar listos me habla acerca de cuál debe ser nuestra actitud. ¿Qué actitud debemos tener? ¿Qué postura del corazón debemos tener para vivir en los últimos tiempos? Nuestra actitud. Y los consejos que Pablo nos daba era: apártate de los ídolos que quieren tomar el lugar de Dios en tu vida, porque un ídolo no es lo que solamente tenemos pensado, una estatuita, el ojito ese azul que guindan allí, que lo usan de dije y las cuestiones. No, un ídolo es también cualquier cosa que toma el espacio de Dios en tu vida, aquello que le pones más atención en tu vida. Lo segundo, actitud, que tenemos que tener una actitud de servicio, servir donde estás, como estás y con lo que tienes. No esperar a que sea demasiado tarde. Siempre hay algo que podemos hacer para el reino de los cielos, y no solamente aquí en las 4 paredes, sino también en tu casa, en tu puesto de trabajo. Servicio es una actitud del corazón. Y lo tercero es espera, pero no cualquier espera, no es perder el tiempo, es esperar de manera activa, expectante por lo que estará por venir. Y lo que vimos la semana pasada, cuando respondimos la pregunta, ¿cómo vivir entonces para Jesús en los últimos tiempos? Nos habla de desarrollar ciertas aptitudes, que es diferente, ¿no? Actitud es una postura, aptitud son habilidades. Entonces, ¿qué habilidades debemos desarrollar? Lo primero es hablar con valentía.
declarar a Cristo aun cuando muchas veces nos cueste, que nos dé pena, qué sé yo, comentarios a lo mejor de que no, aquí viene ya la monja o el monje a orar. Lo segundo es vivir con pureza. Vive para agradar a Dios, no a la gente. Muchas veces nos preocupamos más por agradar a la gente que por agradar a Dios. Lo tercero, ama profundamente, porque no solamente compartimos las buenas noticias del Evangelio, compartimos nuestra vida. Interesémonos por los demás que están a nuestro alrededor. Y lo cuarto, persevera fielmente. Porque aunque los tiempos sean difíciles y vengan obstáculos más adelante, que tu fidelidad sea mayor que esos obstáculos. Y eso es lo que estuvimos viendo durante las últimas semanas, porque ciertamente vivimos en tiempos extraños, tiempos diferentes en los últimos tiempos. En todas partes vemos de esas cositas de que la gente quiere saber, ¿cuándo será eso lo de el fin del mundo? En mis tiempos era de que tú prendías el televisor y te salían estos canales, disque Warner, Discovery Channel, y a cada momento, yo creo que era casi terminando el año, comenzando el año, venían todos esos documentales, disque las predicciones de Nostradamus, el calendario maya. Sí, porque supuestamente estamos ahorita de suerte, porque en el 2012 esto tenía que haber acabado. ¿Se acuerdan de esas cosas? Dios mío. Y los que todavía puedo tirar un poquito más para atrás, en el año 2000, el Y2K, de que las computadoras se iban a volver locas y que todo iba a explotar. Bueno, hoy en día siguen esas cosas. La cosa es que de repente tú y yo no somos de esa generación tanto, pero mi esposa, que es una niña de corazón, ella a veces me muestra que en TikTok lo abres y es que no, de que la luna de sangre, que en estos días es que luna de sangre y no sé qué, de que ya viene el fin del mundo. Bueno, pues son tantas cosas que vemos hoy en día que nos hace sentir el hecho de que sí, definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos y pareciera que está a la vuelta de la esquina. Y lo podemos ver de manera más clara si sacamos una radiografía a la sociedad en la que vivimos hoy en día. Hoy en día la gente vive de maneras en las que ya no existe el temor y la reverencia hacia el Señor. La gente vive sin consecuencias. La gente vive sin una verdad absoluta. Todos quieren tener la verdad como algo relativo. Primero que todo, la verdad no puede ser relativa, porque si fuese relativa no sería verdad. Sería solo una opinión. ¿Sí o no? Y la gente hoy en día suele burlarse de lo bueno y celebrar lo que es razón para pecar. La vida pierde el valor incluso mientras valoramos aquello que nos está quitando poco a poco la vida. Ese es el mundo que estamos viviendo y que estamos transitando hoy en día, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Durante la espera es fácil a veces distraernos. Es fácil a veces ver todo el ruido de lo que sale en redes sociales, de lo que sale en televisión, en las conversaciones que tenemos con personas día con día. Porque todos quieren saber cuándo sucederá, cuándo sonará la última trompeta. Pero más importante es saber cuándo, es saber cómo esperarlo. Y eso es lo que te quiero hablar hoy en día, porque debemos estar enfocados. Hace un tiempo les regalé esta frase y dice que lo que el enemigo no logra destruir, lo intenta distraer. Así que tenemos que estar claros de todo esto para que el ruido del día con día no nos distraiga de lo que realmente es importante, y es buscar el corazón de Dios. Como te había compartido al comienzo, en la parte 1 estuvimos respondiendo a la pregunta: ¿cómo estar listos para vivir en los últimos tiempos? Eso nos habla de nuestra actitud y nuestra postura del corazón. La semana pasada, ¿cómo vivir para Jesús en los últimos tiempos? Nos habla de las aptitudes que debemos desarrollar. Y para cerrar esta serie con esta parte número 3, quiero hablarte de algo bien práctico. Y son de los objetivos. ¿En qué nos debemos enfocar en los últimos tiempos? Es lo que quiero hablarte esta mañana. ¿En qué nos debemos enfocar viviendo en los últimos
tiempos. Pero antes de comenzar, ¿les parece si oramos? Perfecto, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias por el regalo que es tu presencia y tu palabra. Gracias por este tiempo y te pido en el nombre de Jesús que quites de delante de nosotros distracciones, preocupaciones, peso de la semana, para que sea tu voz la que nuestro corazón y nuestro espíritu escuche. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita delante de nosotros cualquier idea preconcebida, Padre, para poder, Señor, mostrarnos de manera real ante tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús y decimos amén. Bueno, lo que quiero compartirte hoy para ya cerrar esta serie, la parte número 3, vamos a estar centrándonos en la parte final, en los últimos 2 capítulos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y 5. Pero para darte un pequeño recap de lo que fue estas últimas semanas y que nos situemos en contexto, estamos hablando de la carta de Pablo a los tesalonicenses. En Hechos 17, a ver si me puedes poner la imagen, la siguiente, donde se ve la ciudad de Tesalónica. Gracias, ChatGPT, que fuimos a hacer la fotito esta con ChatGPT. En Hechos 17 cuenta cómo nace la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica nace durante el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo predica en 3 ocasiones diferentes durante un periodo de un mes en esta ciudad en Tesalónica. Y la gente escuchó el mensaje de Pablo. Pablo predicó en el templo, predicó en el centro de la ciudad, esta preciosa y hermosa ciudad portuaria que era Tesalónica. Y algunas de esas personas escucharon el mensaje, lo recibieron y lo creyeron. Entregaron su vida a Jesús. Y entre ese grupo había tanto paganos, o sea, gente griega, como judíos. ¿Y qué sucedió a través de esto? Y es lo que te compartía la semana pasada. Algunos judíos que no se convirtieron al Señor, no les gustó mucho la gracia de que Pablo estuviera predicando de un tal Jesús. Y comenzaron a criticarlo. La gente comenzaba a decir, no, este es falso testimonio de este señor, tiene motivos impuros, él solo está buscando fama, él solo está buscando beneficio propio para él. Estaban muy molestos estos judíos que no se habían convertido a Jesús y deciden atacar a Pablo. En ese entonces Pablo decide huir, salir, es obligado a dejar esta iglesia recién convertida. Recuerden, él nada más predicó 3 veces. La gente recibió a Cristo y se armó la iglesia. Pim pum pao. Y entonces se queda esta congregación de recién convertidos con muchas dudas, a lo mejor con miedos por lo que estaban viviendo, porque recuerda lo que era el cristianismo, o sea, el camino de Jesús no era algo bien aceptado en este entonces. Eran perseguidos los cristianos en esta temporada. Y Pablo responde a esa pregunta que se hacían los tesalonicenses: ¿cómo seguimos adelante? Estamos viviendo en tiempos que parecieran ser el final. ¿Cómo seguimos adelante, Pablo? Y en esta última sección de la primera carta que Pablo dirige a la iglesia de Tesalónica, Pablo le deja 3 objetivos claros para enfocarse en ellos y poder tener un cambio de perspectiva viviendo en los últimos tiempos. Y es de lo que te quiero hablar esta mañana. Y los 3 objetivos son: número 1, estar santificados. Número 2, estar animados. Y número 3, siempre estar en guardia. Son los 3 objetivos que nos habla Pablo esta mañana. Y para comenzar, te quiero compartirte rápidamente el primer objetivo, y es estar santificados. ¿Qué se trata esa palabrita de estar santificados? Porque normalmente asociamos santificación con lo que tiene que ver salvación. Pero salvación y santidad son cosas semejantes pero diferentes. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Ya me está enredando. Vamos paso a paso. No se preocupe. A todo esto les pido por favor siempre tome nota y todo eso, porque es bueno siempre volver a revisar lo que hablamos esta
mañana. Salvación y santidad parecieran ser lo mismo, pero salvación es el momento en el que tus pecados son perdonados de una vez y para siempre. Salvación es algo que ocurre de inmediato, mientras que santidad es el proceso de toda una vida tratando de ser más como Jesús. En otras palabras, aquí te lo puse de manera muy resumida, salvación es inmediata, santidad es un proceso. Amén. Para que lo tengan clarito en su mente, salvación es inmediata, es algo que sucede así, ¡pah! Tienes un encuentro con Jesús, cambias de mente, cambias de perspectiva acerca de lo que es vivir tu vida, entiendes que no puedes salvarte por ti mismo, necesitas un Salvador. Y ahí ocurre un milagro maravilloso. Sé que muchas veces nos volvemos locos por los milagros que uno ve, qué sé yo, de que una persona es sanada o que Dios abre una oportunidad para un trabajo. Ocurren esas coincidencias maravillosas, hermoso. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros hasta ese día de hoy. Pero hay un milagro que para mí es sublime y es algo de que todavía hasta el sol de hoy no podemos explicar de manera racional, y es que Dios cambie nuestra manera y nuestra perspectiva, nuestra manera de vivir. Y eso es algo que ocurre una vez y es inmediato cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús. Pero todos, cuando venimos a los pies de Cristo, iniciamos un proceso. Y eso es el proceso de santificación. Salvación, en la práctica, es estar bien con Dios. Santidad, espiritualmente debemos seguir avanzando para ser más como Jesús. Por eso, salvación es inmediata, santidad es un proceso. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice así, vamos a iniciar la lectura. Dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Durante esas 3 semanas ellos habían sido instruidos por Pablo sobre lo que era iniciar ese camino de santidad. Ustedes ya viven de esta manera, o sea que ya estaban empezando a hacer ciertas prácticas que los estaban encaminando en esa vía hacia parecerse más a Jesús. Tuvieron que renunciar muchas cosas de seguro, y no me quiero adelantar, son otras cositas que vamos a ver más adelante, pero bueno, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Versos 3 y 5, voy a brincarme el 2, dice así, el siguiente: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Y el verso 7 dice así: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Santidad. Santidad no se limita solamente a un área en nuestra vida o al sitio que nosotros permitimos que Dios entre en nuestra vida. Santidad tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Porque, ahora vamos a entender por qué Pablo está solamente en este punto hablando sobre pureza sexual. Pero santidad tiene que ver con muchas otras cosas, también sexualidad, también en el tema de el chisme. Uno de los más populares, el deporte nacional, ¿verdad? Cristo Jesús. ¿Cómo que dices tú, Javier? La murmuración. Cero murmu, ¿sí o no? Cero murmu. La falta de perdón. Eso también son aspectos que tienen que ver con nuestra santidad. Nuestra boca. Yo les voy a compartir algo muy personal. Como yo vengo de mitad de familia, qué bueno que mi papá hoy no vino porque está con mi abuela, porque si no lo va a tirar al charco el día de hoy. Seguramente él tiene que estar viendo la transmisión. Hola, papá. Como la mitad de mi familia es de España, son españoles, hay cierta palabrita que dicen los españoles para todo. Comienza con C y termina con O. Ustedes adivinen. Entonces,
cuando Jamie me conoció, yo solía tener esa muletilla y otras más por ahí. Pero en el momento que yo entregué mi vida a Jesús, yo decidí, ¿sabes qué, Padre? Trabaja en todas las áreas de mi vida. Incluso en esas que hasta pareciera como que, oye, pero es solo una palabra. No. Dios no quiere tratar solamente con pedacitos de tu vida. Quiere tratar contigo y tú eres completo. Amén. Así que yo dije, ¿qué va? Tengo que cambiar. Y entonces, yo siempre, cuando nos reuníamos los amigos, íbamos a casa de Jamie, yo escuchaba a veces al señor Francisco que algo se le caía por ahí por el piso y yo pensaba que, chuleta, lo normal es que de repente sueltes tu expresión, ¿no? Y de repente yo escuchaba que el señor Francisco, santo, gloria a Dios. Y yo estaba diciendo, hey, esa me gusta. Así que filtré, pues, o sea, cambié. Algo que de repente era, yo pensando en mi cabeza, chuleta, si yo voy a abrir mi boca para maldecir, pero mejor la uso para bendecir, ¿no? Y entonces ahí fue un proceso. Yo le digo que a las primeras veces obviamente se me salían mi par de, ya saben. Pero Dios va tratando con nosotros en nuestra manera de actuar, en nuestras acciones. Cuando vas manejando en la calle, se te atraviesa un carro por ahí y el reflejo es de una vez abrir la boquita y sacar cierto dedo de la mano. No, Señor, que mi mano también te santifique, Señor. Amén. Bueno. Y es que santidad se trata de eso. Santidad se trata de... Porque normalmente lo volvemos un tema muy místico a veces, pero en la práctica, santidad es simplemente separar algo para un uso en específico. Y en el caso de nosotros es separar nuestra vida para un uso en específico. Y el mejor ejemplo que para mí es infalible cada vez que trato de explicar esto es el siguiente. Todos en su casa tienen alguna sartén, cazuela o lo que sea que lo utilizan específicamente para algo, ¿sí o no? Hay gente que, esta es la sartén que tiene el teflón perfecto. Esto es para freír los huevitos. O esta es la que tiene el teflón perfecto para freír pescado, ¿sí o no? Y no te gusta de repente hacer otras cosas ahí en esa, porque o la dañas o agarra mal olor, ¿sí o no? Bueno, así mismo es cuando nosotros santificamos nuestra vida. No lo usamos para cualquier cosa. La usamos para algo en específico. Como la sartén para freír un pescadito. ¿Queda claro? Excelente. Santidad se trata más del aspecto sexual, pero Pablo aborda esto porque era un problema gravísimo en Tesalónica. Por eso es que es lo primero que Pablo atiende cuando está hablando acerca de santidad. Ya que en la cultura tesalónica, el pecado sexual no era solamente algo tolerado, era algo que se celebraba. Se celebraba. Era totalmente aceptable en la cultura grecorromana que hombres casados tuviesen 4, 5, 6, 20 concubinas, amantes, prostitutas. Era normal. Es más, era esperado. Era esperado que después del matrimonio, ya tú sabes de que eso era parte de la vida común y corriente. Era totalmente aceptado. Porque en estas comunidades paganas era práctica normal la prostitución ritualística, tanto en hombres como en mujeres. Habían profetisas, habían sacerdotes en ciertos templos, ya sea a Dionisio o a estos dioses del panteón, que de la manera en cómo celebrar tu conexión con esos dioses era a través de actos de prostitución en el templo. O sea, la prostitución era algo que era de que, hey, estoy celebrando a mi Dios a través de esto. Así que no era algo que era solamente aceptable, sino que era celebrado. Era normal también que ocurrieran situaciones en las que culturalmente era así, que hombres mayores estuvieran mentoreando a niños chiquititos. Y claro, que hicieran todo tipo de perversiones con esas vidas. Era algo normal
que existiera la explotación sexual infantil desde muy temprana edad. Era algo normal. Hoy en día, parece que algunas cosas no cambian, ¿verdad? Porque ciertamente no habrá templos a Cera, a Dionisio, pero hoy en día lo que es la distribución de pornografía es algo totalmente normalizado en la sociedad de hoy en día. Eso es lo que se ha vuelto en nuestros templos. Las relaciones sexuales casuales, como dicen los gringos, one night stands. El de una vez comenzar antes de tiempo a disfrutar algo que Dios diseñó para un momento de tu vida. Lo que es la confusión de género, porque no lo voy a llamar ni siquiera ideología de género, lo voy a llamar confusión de género. Porque de la misma manera como en esos tiempos, hombres adultos mentoreaban a niños chiquitos y los confundían, es lo que típicamente vemos hoy en día con todo este tema de la ideología de género. La hipersexualización de absolutamente todo. Ya es algo de que, hey, yo no tengo ni siquiera que hacer mucho esfuerzo, nada más salgo a la calle y en la parte de atrás de un autobús, en algún... O sea, uno ya tiene que ir a la calle como los caballitos en las carreras, que tienen como dos cosas así. Porque está súper normalizado hoy en día. Ciertamente, santidad tiene que ver más que simplemente el área sexual, pero Pablo habla de esto no solo a Tesalónica, sino también a nosotros, porque es algo que también en el tiempo de hoy en día es algo que debemos no bajar la guardia. Proverbios 25-28 nos habla algo muy interesante y te lo quiero compartir. Y dice así: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Los estoy sintiendo muy tensos y ya quiero como que escuchen algo importante. Miren, nada de lo que estoy hablando es que estoy satanizando el sexo. El sexo no es malo, ¿ok? El sexo no es malo. Pero, y eso es un pero muy grande, pero el sexo no es malo siempre y cuando se disfrute en el contexto en el cual fue diseñado. Amén. Hoy sé que es un día así como que mira todas las cosas que está hablando el pastor, pero si yo no enseño de estas cosas aquí, ¿qué otra oportunidad hay de poder hablar esto, verdad? Así que el sexo cumple una función y es esta función que está aquí. El sexo cumple la función de edificar las murallas de tu ciudad, las murallas que Dios te ha confiado. ¿Y sabes cuál es esa ciudad? Tu matrimonio. Funciona para eso, para edificar las murallas de tu matrimonio. El sexo es el vínculo que Dios diseñó para disfrutar del matrimonio y hacerlo fructífero. Pastor, pero eso suena súper anticuado lo que usted está hablando. Si hoy en día es normal de que uno viva con su novio, viva con su novia y más adelante vemos si nos casamos, ¿no? ¿Sabes qué? Sonará anticuado y por lo mismo funciona. Porque ha funcionado durante mucho tiempo este principio. Nadie arriesga nada si no tiene nada que perder. Lección de vida. Porque cuando parejas se juntan y viven bajo un mismo techo y no se han comprometido a este nivel, hey, el día de mañana si pasa algo, yo cojo por tu lado, tú coges por el tuyo y se acabó, ya no pasa nada. Nadie hace nada si no tiene nada que perder. Por eso, cásese. Cásese. Y una vez casados, edifica tus murallas. Edifica tus murallas. Y ojo, aquí también un mensaje para los hombres de la casa. Escuchen. Escucha.
Nada de estar que esperando, no, pero es que ella no me ha dicho que se quiere casar, que no sé qué. O ella no me ha pedido que se quiere casar. Por favor. Jesucristo. ¡Ey! Yo no sé si te hace falta comer más espinaca o más carne o qué sé yo, o tomar pastillitas de testosterona, pero por favor, en inglés la frase sería grow a pair. Ya ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? ¡Ey! ¡Pídale la mano, caramba! Comprométete. Hazlo. ¿Qué estás esperando? Que baje un ángel del cielo y te diga, lo tienes que hacer. Si es obvio que lo tienes que hacer. Amén. Ya los muchachos me van a odiar después de aquí. Que, pastor, ¿usted qué ha hecho? Bueno, yo año 2026, yo quiero bodas aquí en esta casa. Amén. Amén. Y hey, lo que necesiten. Mira, yo les digo la verdad, hay veces que uno aplaza esa decisión porque uno dice, no, voy a esperar el momento indicado, el tener la economía, el poder hacer la fiesta y todas esas cosas. Oye, te la hacemos pues, te hacemos la fiesta, ya, todo incluido. Estoy aprovechando que Jamie no está aquí, porque después Jamie me dice que Toño, ¿qué tú estás prometiendo? Bueno, mi amor, ya salió ahí grabado, así que puedo hacer. Y mira, Beru tiene el teléfono afuera y me está grabando, así que. Pero de verdad. Ay, Jesucristo. Pero de verdad les digo, sería más que un honor y un privilegio. Ya aquí en Lighthouse ya casamos una de las primeras parejas que tenemos aquí en Lighthouse. Antonella y Ken, y fue hermoso, ¿verdad que sí? Excelente, no, de verdad que nos encantaría animarte a que des ese paso en tu vida. Así que, como te decía, Pablo está hablando esta carta a creyentes. Estos consejos no se los está dando Pablo a gente que no conoce de Jesús. Se lo está diciendo a creyentes, gente que conoce a Dios. Y si tú consideras que Dios es algo importante en tu vida, debes hacerle espacio para que Dios santifique esas áreas de tu vida. Porque no vivimos de los deseos de nuestra carne, vivimos de los deseos de nuestro espíritu. Amén. Dios no busca limitar nuestra experiencia de vida. Dios no hace estas cosas para controlarnos y dejarnos limitados. Nada de eso. Sino que Él nos está preparando para que disfrutemos de algo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Sus planes, su palabra y sus caminos. Así que empieza a ordenar esas áreas de tu vida y edifica esa muralla. A mí me encanta cómo le explica Proverbios, porque ponte a pensar por un momento. Una ciudad sin murallas, ¿qué le puede suceder? O la roban o la destruyen. Así que en otras palabras, y aquí vuelvo nuevamente a dirigirme a los muchachos, a los jóvenes. Ponte para lo tuyo. Eso mismo que dice Rebeca. Ponte para lo tuyo. Pero sabes, si no quieres que te la roben o que te lo destruyan, edifica tus murallas. Amén. Bueno. En los últimos días Pablo nos enseña que nuestro objetivo es, número 1, estar santificados. Salvación es inmediata, santidad es un proceso. Mente, alma y cuerpo dedicada al Señor. El segundo objetivo es estar animados. Porque nuestro ánimo no depende de las situaciones, depende de nuestra esperanza. Amén. Nuestro ánimo no depende de las situaciones, depende de nuestra esperanza. Tesalonicenses 4, 13 y 14 dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues
Ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. ¿Por qué Pablo está hablando esto después de lo anterior? Porque pareciera como que son dos temas que no tienen uno que ver con el otro. Pero recordemos que el contexto de esto es estar viviendo en los últimos tiempos. La gente en Tesalónica, que eran nuevos creyentes, tenían muchas dudas de muchas cosas. Ellos vivían en un contexto del paganismo. ¿Y qué sucedía en ese contexto? Ellos creían de que la muerte era algo sombrío, algo final, algo sin esperanza. Por ejemplo, los epicúreos creían que todo terminaba al momento de morir. La filosofía epicúrea. Habían frases que colocaban los antiguos griegos en las lápidas, los epitafios, que decían algunos, por ejemplo, después de la muerte no hay nada. Otros que colocaban, disfruta la vida mientras puedas. O sea, era un contexto de mucha desesperanza acerca del tema de la muerte. Entonces los creyentes de Tesalónica creían que sus seres queridos que ya habían muerto no iban a poder experimentar lo que Pablo les estaba predicando. Pablo estaba predicando de que el reino de los cielos se acercaba, que Jesús iba a volver por su iglesia. Y ellos, en el contexto en el que estaban pensando, la tía, la abuelita, el tío que ya se murieron, se lo perdieron allá la vida. Y eso llenaba de tristeza su corazón. Sin embargo, Pablo les enseña, cobren ánimo, porque la muerte de aquel ser querido no es el final, sino que simplemente era una pausa. Esto es lo que él se refería a dormir en Cristo. Era una pausa, esperando el retorno de Jesús. Como creyentes, no lloramos por nuestros seres queridos por desesperanza. Lloramos porque ciertamente uno extraña a las personas. Para mí, yo como no crecí en el evangelio, yo de más joven sí fui a muchísimos funerales en la iglesia católica. Y solía pues ver cómo la gente se les quebraba y se le caía el mundo al piso. Y eran momentos muy, ¿qué te digo? Muy amargos a veces, lo que presenciaba como niño. Y para mí fue algo así como que me rompió el mundo la vez que celebramos, porque así se sintió prácticamente una celebración, ¿verdad? La partida de la abuelita Santos, ¿sí? La abuela de Jamie, Santito le decíamos. Es que ese era su nombre, Santos María. La abuela Santos era algo increíble. Yo cada vez que llamaba por teléfono, porque sí, en ese entonces no era WhatsApp, en ese entonces tú sí llamabas a la casa de la gente. Ya tiré la cédula. Yo cada vez que llamaba, y si contestaba la abuela Santos se quedaba ahí hablando conmigo por teléfono, me contaba lo que Dios le habló en la mañana, lo que aprendió el fin de semana en la prédica. Y cada vez que la abuela Santos agarraba el teléfono era, ¿cómo hago para hablarle de Jesús para que se convierta? El que llame. Esa señora era algo increíble. Y yo recuerdo lo que fue la partida de la abuela Santos. Recuerdo que estábamos en el jardín de paz y había gente, obviamente, con lágrimas por lo que estaba sucediendo. Pero era una sensación totalmente diferente. Tú veías a gente llorando por extrañar el recordar cosas maravillosas que vivieron con la abuela Santos. Y después de ahí yo veía a la gente sonreída, reída, se tomaban fotos ahí entre ellos, felices, celebrando, porque estaban celebrando el legado que había dado la abuela Santos por toda la familia de mi esposa. Y fue algo hermoso, yo no lo puedo describir. O sea, fue una experiencia que para mí cambió el hecho de cómo ver esas situaciones. Y después de ahí fuimos a comer, ¿verdad? Así que sí, en toda reunión de cristianos no puede faltar la comida. Así que después de ahí fuimos a comer y todo. Pero fue algo hermoso, de verdad que sí.
Las lágrimas eran reales, pero también las sonrisas. La gente extrañará demasiado. En ese momento estaban extrañando demasiado todas las cosas que vivieron con la abuelita Santos. Pero también cada uno estaba feliz y contento porque la abuelita Santos peleó la buena batalla de la fe. Y que en esos momentos estábamos 100% seguros que estaba en la presencia del Señor, gozándose con su corona de gloria, porque definitivamente yo me lo imagino a ella, sierva buena y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Wow. Nuestro ánimo no depende de las situaciones, depende de nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo. Pablo en las siguientes líneas nos enseña un poco acerca de esto. Y quiero leértelo aquí rápidamente porque no quiero extenderme demasiado. Sé que hoy ha sido un poquito largo el mensaje, pero espero que te anime. Y dice en el verso 15 al 18 lo siguiente, capítulo 4. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de lo que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Siguiente. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Pastor, ¿cómo es que sucederán esas cosas? Ok, voy a compartirte lo que es. Y si no lo crees, mal por ti. No, mentira. Yo sé que con todo este tema siempre hay ciertas opiniones, ciertas diferencias doctrinales, pero lo que te voy a compartir en este momento es lo más generalmente aceptado y lo que más teológicamente va acompañado de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que me estoy siguiendo full a la palabra de Dios. Es más, hasta te voy a colocar las referencias de los versículos al ladito para que tú mismo después lo leas y veas que no te estoy echando cuento. Y es más, hemos hecho previsión, porque la próxima semana y la siguiente, el hermano Francisco nos va a estar dando una clase así, pero magistral de escatología, hablando sobre cada uno de estos temas para que estemos claritos, para que cuando de repente se nos llega alguien por la calle y dice, no, pero Nostradamus dice no sé qué, tú le puedes decir, Apocalipsis tal, mira lo que dice ahí, ¿ok? Excelente. Así que, como les decía, no estoy asegurándote que yo manejo completamente toda la verdad, porque incluso en estos temas la gente más estudiosa debate acerca del orden de estos eventos. Pero según la Biblia tenemos un recuento paso a paso de cómo sucederán todas estas cosas, y es lo que rápidamente te quiero compartir. De aquí te comparto lo que es como un mapa, digamos, de los eventos del fin de los tiempos según la Biblia. Lo primerito es el rapto de la iglesia, y lo vemos en lo que te acabo de leer, 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Los muertos en Cristo, o sea, la gente que ya no está entre nosotros y que murió creyendo en Cristo Jesús, son los primeros que serán arrebatados. Y después los creyentes en Cristo, los que seguimos vivos aquí en la tierra. Y la palabra que utilizamos ahí, porque solemos escuchar arrebatamiento como algo así como que alguien se arrebató ahí. La palabra original que sale ahí es la palabra harpazo en griego, que significa rescate. Así que no es algo por lo que tú tienes que estar, ¡ay, qué miedo! Es un rescate. Es que te van a rescatar de una situación. Es el equivalente a, bueno, los que son papás, si de repente estás por subirte al carro y sale tu niño y tu niña corriendo para la calle, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¡Jua! Ni lo piensas dos veces, ¿verdad? Bueno, esa es lo que significa la palabra esta, harpazo, rescate. Lo segundo es los 7 años de tribulación. Eso lo vemos en Apocalipsis
capítulo 6 al capítulo 18. Todos los sucesos que ocurren ahí es el levantamiento del anticristo. 7 años de tribulación, 3,5 años malos, 3,5 años peores. Lo tercero es la segunda venida de Cristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 19. Ahí es esto. Hay veces que la gente lo confunde con lo que es el rapto. El rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos totalmente diferentes según lo que leemos en la Biblia. El rapto es Cristo rescatando a su iglesia. Y es a lo que se refiere cuando dice un ladrón en medio de la noche. Es algo que va a ocurrir en el momento que nadie se lo espera. Ladrón en medio de la noche. Pero la segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene con su iglesia. El rapto es cuando Cristo rescata a su iglesia, ladrón en la noche. Y la segunda venida es cuando Cristo viene con su iglesia, y es ahí donde todo ojo lo verá. Cristo vendrá en su caballo blanco con los ejércitos celestiales y atará a Satanás por 1000 años. Lo siguiente es el reino milenial, que lo vemos Apocalipsis 20 del 1 al 6. Cristo reinará por 1000 años. Satanás se rebelará y Dios ahí hará ya el finish him, así si estuviéramos jugando Mortal Kombat. Ya le dará su total y completa eliminación a Satanás. Y Satanás, ya me tienes harto y esto va a terminar. Y es la derrota total de Satanás que vemos en el Apocalipsis 20 del 7 al 10, cuando ya es arrojado finalmente al lago de fuego. Y la parte final de todos estos eventos es cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21 y 22, donde no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor. Habitaremos en la presencia de Dios por siempre. Amén. Todo esto no es para que estés asustado ni asustada, porque muchas veces cuando uno habla de estos temas están de que ¡ay, ya viene el tema de Apocalipsis! Eso no me gusta. Y juicio de trono. Sí, ahí me faltó. Pero ya usted se encarga de eso, señor Francisco. Muchas veces uno cuando aborda estos temas, la gente puede reaccionar de manera temerosa ante esto. Pero ya en una temporada te aconsejé de que la manera como uno puede ver esto como lo que realmente es entenderlo como una historia maravillosa. Para mí, mira, a mí el libro que más me gusta de toda la Biblia es ese, el Apocalipsis. Es mi favorito de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es un relato épico y maravilloso de un príncipe rescatando a su princesa. Así me encanta verlo. Es Cristo rescatando a su princesa, que es la iglesia. Es un relato épico de un héroe que viene a levantarse nuevamente y a vencer por completo al mal. Así que quiero que lo veas de hoy en adelante con esos nuevos ojos, porque nos perdemos de mucho cuando de repente nada más decimos, uy no, me brinco ese libro porque ese libro habla de cosas feas. Por favor. Tercer objetivo y ya final es estar en guardia. Nuestra paz no viene de este mundo, sino de Cristo. Versos del 1 al 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice así: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche, cuando la gente está diciendo todo está tranquilo y seguro. Entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pablo nos recuerda el hecho que no sabemos cuándo Jesús volverá, pero sí podemos estar listos para su regreso. Y aquí Pablo está haciendo algo curioso, porque a lo mejor para nosotros lo que está aquí entre estos paréntesis no significa nada, pero Pablo en estas palabras de aquí no solamente está profetizando, sino que también está soltándole una pequeña burla al imperio romano. Te voy a decir por qué. Esa frase que tú ves ahí, todo está tranquilo y seguro, era una frase, era un eslogan que tenía el ejército de Roma, el ejército del César, que era Pax et Securitas. Pax et Securitas.
Porque Roma se jactaba del hecho de que el César y su ejército era lo que aseguraba, garantizaba la paz en todo lugar que ellos llegaban, conquistaban y arrasaban. Porque todo el músculo de armamento del ejército de Roma era lo que ellos ponían su confianza de que esto es lo que garantiza la paz. En otras palabras, era así como tipo Naciones Unidas. Llegan así con los tanques de guerra y dicen que traemos paz. Le traemos freedom. Así. Muchos confiamos en que nuestra paz depende de esas cosas. Pero ¿sabes qué? Es una gran mentira. Porque paz impuesta no es verdadera ni duradera. La paz impuesta no es verdadera ni duradera. Muchos confiamos en esa clase de paz. Algunos confiamos en que nuestra paz la depositamos en que gane algún partido político. Algunos confiamos en que nuestra paz está garantizada en un número en la cuenta del banco. Algunos confiamos de que nuestra paz está garantizada en tener casa, en tener trabajo, en la tecnología que nos rodea, y etcétera, y un millón de etcéteras te puedo mencionar. Pero la paz real no viene ni del César, ni de la política, ni del dinero, ni de la cultura, ni de la tecnología. Viene de Cristo Jesús. Viene de Cristo Jesús. Porque nuestra paz no viene de este mundo, sino de Cristo. Versos 4 y 6 dice: pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. No te quedes dormido como los demás. No te quedes dormido como los demás. Es más, al que está al lado, hazle así: no te quedes dormido. Mantente en guardia. Mantente alerta y despierto. El tiempo es corto y la eternidad es verdadera. La eternidad es real. Y sin embargo, personas mueren cada día sin saber lo que te acabo de contar. Eso debería ser suficiente para que nosotros tengamos la urgencia de compartir esto. Porque yo no sé tú, uno de mis anhelos de mi corazón es ver un cielo lleno y un infierno vacío. Y eso lo logramos compartiendo este mensaje de salvación en Cristo Jesús. Porque vivimos en los últimos días. Hemos estado más de 2000 años viviendo en los últimos días. Eso quiere decir que el tiempo cada vez se acorta más. Durante las últimas semanas, al final de cada uno de los mensajes, he compartido algunas preguntas, ¿verdad? Para meditar en la semana. Pero hoy, cerrando esta serie, solo quiero compartirte una. Pero antes de colocarla para eso, quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies un momentito. Y quiero que pienses en la pregunta que te voy a compartir ahorita. Y es la siguiente. ¿Qué cambiaría en mi vida si realmente creyera que Jesús puede regresar en cualquier momento? ¿Qué área de tu vida? ¿Qué área de tu vida decidirías hoy, en este momento, cambiar? Tomar la decisión de que Jesús entre a ese rincón, a esa habitación
que a lo mejor durante el transcurso de tu vida o el transcurso de tu caminar en Cristo te daba pena o vergüenza que Dios conociera esos aspectos de tu corazón. Yo quiero decirte algo que es una realidad. Es el hecho que Dios no es ajeno a absolutamente nada. Él conoce cada aspecto, hasta el más minúsculo de tu vida. Si no, no sería Dios. Y hay algo hermoso en eso, porque cuando nos enfrentamos a esa realidad, y te comparto desde lo que ha sido mi caminar en Cristo, cuando comencé en los caminos del Señor, y es que en el momento que caí en cuenta el hecho de que Dios sabe todo sobre mí, todo. Sabe qué mentira pegué, sabe qué hice el día de ayer, sabe a qué persona le tengo rabia y enojo, sabe qué dije que iba a hacer y que no hice, sabe que a alguien le dije, claro, voy a orar por ti, y que va, nada. Sabe qué mentira pegué, sabe qué pensamiento tuve, sabe qué vi con mis ojos que no tenía que ver, qué hice con mis manos que no tenía que haber hecho. Conoce todo. Y aún así, conociendo cada aspecto de mi vida, todavía me sigue amando. Yo no sé tú, pero para mí eso fue más que suficiente. No necesité más de allí para entender este maravilloso misterio, que a pesar de que en Dios somos completamente conocidos, también somos completamente amados.